Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que este es un programa donde contamos la vida actual de la Iglesia, los acontecimientos diarios de los países, en fin, cosas importantes, y estamos para esto pues cuatro sacerdotes, padre Javier Monroy, el padre Daniel Portillo y el padre Patricio Lynch desde distintos puntos del mundo. Bienvenidos. Muchas gracias, saludos a todos. Bien, buenas. Pues hoy con nosotros está una invitada muy especial a la cual le agradezco que pues haya aceptado compartir con nosotros un tiempo. Margarita Zavala, bienvenida. Gracias, muchas gracias, y es un honor estar aquí con todos ustedes. Bueno, Margarita Zavala nació un día muy especial, 25 de julio, Santiago Apóstol, en Ciudad de México. Es la quinta de 7 hijos del matrimonio de abogados, los dos, Diego Zavala Pérez y Mercedes Gómez del Campo, junto con sus hermanos Diego Hildebrando, Mercedes, Pablo, Juan Ignacio, Rafael y Mónica. Ella realizó sus primeros estudios en el Colegio Asunción, donde posteriormente pues está impartiendo clases de Derecho y donde envió a sus hijos, Juan Pablo, Luis Felipe y María, a estudiar. A los 17 años, Margarita pues, se convirtió en una de las lideresas juveniles del Partido de Acción Nacional, lugar donde conocería a su esposo, Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México durante los años 2006-2012. En 1984, mientras militaban en el PAN, pues ahí es donde iniciaron su noviazgo en la ciudad de Morelia, la antigua Valladolid, por cierto, casándose una década más tarde, el año 94. Margarita estudió leyes en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México con una tesis titulada La Comisión Nacional de Derechos Humanos, Antecedentes, Estructura y Propuesta, que fue publicada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fue también maestra en los años 91 y 92 en la Universidad de Derecho, en la Universidad Iberoamericana de los Padres Jesuitas. Bueno, pues ella ha sido primera dama de México, ha presidido el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia DIF, una institución encargada primordialmente de apoyo directo a niños, a mujeres, familias de escasos recursos en México. Apoyó también la red voluntaria del DIF a zonas en donde fueron afectadas por desastres naturales. Ella ha trabajado mucho en el tema de protección a niños y niñas migrantes, haciendo énfasis en la necesidad de tener una mayor coordinación entre distintas instancias internacionales. Y en fin, después de esta presentación y agradeciéndote tu presencia nuevamente, quiero preguntarte lo siguiente. A ver, Margarita, ¿sigue siendo difícil el activismo político en las mujeres? Sí, sin duda, sin dudas. Sigue siendo muy difícil. Y hay muchos ejemplos. Para empezar, el activismo político, en realidad lo que ha ayudado es unas acciones afirmativas que ha permitido que más mujeres lleguen a las tomas de decisiones. Pero sigue siendo mucho más fácil, pues, pegarle en términos políticos a una mujer, bueno, en términos físicos desgraciadamente también, pero en términos políticos hablar mal de ella o no perdonarle cosas, y eso ha sido uno de los grandes problemas que han tenido las mujeres en la política, sin duda alguna. También es cierto que los temas de mujeres, que en un momento tuvieron un clímax muy importante, quizá después de lo de Beijing, o en este siglo hace unos años, hoy es también muy sencillo pues saltarse este tipo de temas, de que no importe la violencia contra las mujeres. Y es que en realidad pues también esta violencia que ha surgido, que hay en la sociedad, pasa a la violencia política y sí la hay. No digo, hay algunas más que en otras, pero de verdad es muy sencillo denostar a una mujer, quitarle su nombre, hacerle perder la identidad, decirle que en realidad ella la manda a otro. Eso que se pasa en la sociedad se refleja en la vida política. Hola Margarita, muchas gracias por estar entre nosotros, agradecemos mucho tu presencia en este día. Quisiera preguntarte, sobre todo porque cada vez que vemos en la televisión o en las redes sociales
se puede observar cómo los derechos humanos se vulneran y pareciera que no se hace nada, o creemos pues que las instituciones no hacen nada. Quisiera preguntarte de manera concreta, ¿cómo podemos educar a los padres de familia, a los jóvenes, a la sociedad civil organizada, sobre todo en el respeto a los derechos humanos y en la denuncia cuando se vulneran estos derechos? Bueno, yo creo que parte de algunas cosas, respecto a los padres de familia, yo creo que hay que entrar pues, de manera integral. Yo creo que tenemos que partir de quién es la persona. Eso es algo que ha insistido mucho la Iglesia. Insistimos mucho los que somos humanistas, la centralidad de la persona y que te permite, la relación con la propia ética. Y esta ética digamos, en el derecho, la ética en el derecho se llama derechos humanos, se llama también democracia, se llama debido proceso. Y yo creo que hay que empezar a partir de ello, de la dignidad de la persona. Hay una tendencia a separar todos los derechos, y eso es bien importante, verlos como una interdependencia, pero también hay una tendencia a exagerar los derechos de los individuos y no los deberes que entre todos tenemos para respetar los derechos. Y creo que hay cosas que tenemos que explicar claramente, la universalidad, la interdependencia, estos principios que los decimos mucho y que a veces no los tenemos claro. Y la universalidad creo que es lo que más nos cuesta trabajo, saber que tiene derechos humanos la persona que nos cae mal y saber que tiene derechos humanos la persona que nos cae bien y que son los mismos y que hay dignidad ahí, pues siempre nos va a costar más trabajo. Qué bueno, Margarita, gracias por estar aquí con nosotros. Mira, de lo que a mí me ha tocado trabajar con jóvenes, pues he visto, ¿no? Como en el terreno político, pues hay mucha indiferencia y están muy desconfiados, ¿no? Seguramente incluso tú lo has podido ver si has estado dando clases, como dices, ¿no? Que en el colegio de Asunción, pues seguramente habrás visto más de un alumno, ¿no? Entonces, si tuvieras aquí, vamos a imaginar que tuvieras aquí un grupo de jóvenes que pues, han creído, han tenido unas ideas y ahora se encuentran defraudados, ¿no? Vamos a decir que están aburridos. ¿Cómo les invitarías a ser personas activas, llenas de un compromiso político, social, por un bien común? Pues un poco, yo a veces con mis alumnos trato que todas mis clases tengan un sentido, pero tenemos todos que aprender, creo que es una tarea humana, y desde luego los jóvenes, encontrar el sentido de nuestras vidas. Y encontraremos que el sentido de nuestras vidas es a partir de los otros. Y de los otros, pues digamos, es más, la definición de bien común, pues es eso, ¿no? Es el bien que se genera entre todos, con las condiciones que hacen que se genere un bien público que no vamos a alcanzar personalmente. Bueno, pues ya de los jóvenes yo la verdad les hablaría sobre todo del bien común y del bien que no es la suma de bienes individuales, pero parte de que encuentren el sentido de sus vidas y deberán encontrarlo en relación con los otros. Y yo creo que hay muchas cosas que podemos ir trabajando por ahí. El sentido de la vida personal solo lo tiene en relación con los otros. Y esa es una manera de introducir a la parte del bien común y sin duda alguna hay un concepto que se trabaja, creo que poco con los jóvenes, y de justicia social. Sabes que recién decías que todos tienen derecho a unos que nos caen mal. Debo confesar que me cae mal el padre Acero, pero aún... Por ejemplo, él tiene derecho. ¡Qué coste! Claro. Más allá del chiste, Margarita, hay algo que quiero resaltar, ¿no? Y es, pues según lo que leí y cómo te han presentado, tu tarea que has hecho, no sé si lo seguís haciendo, ¿no? En cuanto a la protección de los niños migrantes no acompañados. En lo personal me toca muy de cerca porque parte de mi ministerio lo ejerzo en Honduras y como sabes, bueno, es una situación muy difícil, ¿no? Una verdadera tragedia humana. Hace poquito veíamos imágenes, ¿no? Tremendas de los coyotes tirando niños por los muros, bueno, cosas que parecen película, ¿no? Y en ese sentido, ya que como trabajaste de una manera directa, te quería preguntar
qué soluciones se pueden plantear a corto plazo, a mediano plazo, pero diría a corto plazo, porque me parece que es una tragedia que nos pide actuar hoy, ¿no? Actuar ya mismo. Bueno, por un lado yo sí insistiría mucho en una reunión regional con respecto a niños y niñas migrantes no acompañados. Creo que hay que hacer conciencia del principio de unificación familiar. Este es un principio fundamental que debe estar en todas las leyes de migración de cada uno de nuestros países. Y en ese sentido sí tenemos que favorecer la interpretación para la unificación familiar. Si es un niño de tránsito de Honduras, como nos pasa muy seguido, tendríamos que interpretar a favor de la unificación familiar, aunque su familia esté en Estados Unidos. Entonces, yo creo que ahí hay un principio que tenemos que reforzar muchísimo. La otra, los niños no tienen por qué detenerse. O sea, perdón, no se vale detenerlos. Me refiero en términos legales. No tiene por qué haber cárceles, no tiene por qué haber barrotes, no tiene por qué tenerlos en las congeladoras, no tenemos por qué tenerlos ahí, tenemos que tenerles unos lugares que no sean cárcel, que intente ser un albergue, que eso intente ser, y creo que para esto es muy importante que no estén ni la policía ni el ejército, sino las organizaciones sociales. Eso cambia mucho y de verdad es bien importante también en términos de dignidad. Y cuando cambias eso también cambias, tienes que explicar el por qué a una autoridad como la policía o como el ejército, para que vayan cayendo en la cuenta que son niños. Yo también me parece que en todas las corporaciones, y así lo hicimos en migración, y a la fecha todavía sigue, afortunadamente. Creo que no se han enterado quién lo promovió, pero los oficiales operadores de la infancia, oficiales protectores de la infancia, y son oficiales especialistas para tratar un niño o una niña, miran a los ojos, se agachan a verlos, les dicen que ellos que van a estar seguros, les avisan que sus papás ya lo saben o tratan de buscarlos, que les den mucha certeza. Vamos un momento a una pausa, esto es Iglesia Online y enseguida regresamos. Seguimos aquí en Iglesia Online, estamos 4 sacerdotes con Margarita Zavala platicando sobre los asuntos de la vida, las noticias, la infancia, los niños migrantes no acompañados, en fin. Margarita, todos sabemos que eres creyente y es una de las cosas que no has escondido y te agradecemos. En este tiempo es difícil ser creyente y ser político. ¿Qué le dirías a la gente activa y con capacidad de liderazgo dentro de la Iglesia Católica? Que den el paso, que no basta leer la parábola del buen samaritano, que si quieren hacer mucho bien, ahí está la política, y que también si somos congruentes, le devolveremos dignidad a la política, porque la política tiene que definirse a partir del servicio y del bien común que se genera, no a partir de las estructuras de poder. Y tenemos mucho que dar ahí y mucho bien que lograr. Así es que esa es debe ser parte de la Iglesia en salida, me supongo. Así es. Una cosa muy específica, Margarita, en tu trabajo como secretaria nacional dentro de este impulso o promoción política en favor de la mujer, has promocionado justamente a la mujer en diversos ámbitos de la vida política. Yo quisiera preguntarte, ¿qué estrategia escogerías tú para promocionar a la mujer en los diversos ámbitos de la vida de la Iglesia Católica? Ay, muchas gracias. Mira, Daniel, por ahí tengo algo escrito. A ver, primero yo lo haría en la parte interna y externa. En la parte interna me parece que es importante que vayan integrando más mujeres en toda la vida administrativa, etcétera. Me parece muy importante. Yo creo que también tiene que haber una valorización
de todas las mujeres en la iglesia. Las religiosas, luego las tratan muy mal. Y es bien importante valorar eso como una congregación. Ustedes son parte de una congregación y son muy importantes en la vida de la iglesia. Las mejores maestras de México son religiosas. A mí me tocó ver premios y demás en el Día del Maestro y muchas de ellas eran religiosas. Entonces son vidas muy entregadas que es importante una revalorización ahí. La otra es que en todas las cosas que pueden participar laicos, hagan acciones afirmativas. No le tengan miedo a la palabrita. De cada puesto, pongan una terna y que por lo menos haya una mujer para que las empiecen a buscar. Si nunca nos buscaban, yo es la primera vez que tengo tanto contacto, pero nunca nos buscan. Y creo que también cuando se hacen foros, cuando van a sínodos, pues traten de que sea más o menos parejo. Hagan un esfuerzo y se va a ir integrando. Y entonces también hacia afuera, también es muy importante que haya mujeres. Y ese es un ejercicio, y muchas gracias porque en Promoción Política de la Mujer, ese ejercicio lo fui haciendo constantemente en el partido en el que estaba. Y decía, a ver, no puede haber una lista donde solo haya hombres. Búsquenle. Y acabé yo teniendo como un archivo de mujeres, por si se les ofrecía, por si decían es que no están. Y luego yo creo que es importante también pues buscar a las mujeres para tenerlas, digamos, a la mano cuando se necesita que hagamos una propuesta. Porque el imaginario está nada más para hombres. Entonces, es un esfuerzo, hay que hacer el esfuerzo. Y no es tan sencillo, hay que caer en la cuenta. Y muchas veces yo le diría a las mujeres, tratemos de hacer movimiento simpático. Entonces, por favor, nada más digan, oigan, aquí faltan mujeres, no necesitan aventarles toda la perorata de que, claro, son los machos y no, hay de todo y muchas veces nos pasa a las mujeres que solo se nos ocurren. Hace tiempo solo se ocurría a las mujeres, había foros de mujeres y solo hablaban hombres. Hace mucho tiempo le tocó a mi mamá empujar eso, ¿no? Pero yo creo que por ahí tenemos que dividirlo en la parte interna y en la parte externa. Y una revista de fe y una revista eclesiástica no puede tener solo artículos de hombres y que a las mujeres les toque la cocina y las recetas. Porque mujeres como yo no podrían escribir ahí. Yo la parte teórica de la parte de la cocina solo soy beneficiaria, nada más. Pero yo creo que hay muchas acciones que podemos tomar y aunque no les guste, pero es acción afirmativa, ¿no? Hagamos ese esfuerzo. Y en un grupo de clase, ¿por qué no trae? Entonces, ¿por qué no hay mujeres? Vamos viendo por qué no hay mujeres. Y hay que ver también por qué no hay mujeres, eso también es cierto. Te agradezco mucho todos estos comentarios porque me gusta ver a las personas que están en el mundo social y político que sepan expresar su fe. No es una contradicción, no, todo lo contrario, ¿no? Seguramente es una gran fuerza para lo que se va haciendo. Y ya que estamos con temas de fe, Margarita, México es uno de los países que han visitado los últimos papas, ¿no? San Juan Pablo II, Benito XVI, Papa Francisco. Simplemente, a ver, si tienes alguna anécdota que podrías contarnos, ¿no? ¿Nos puedes contar alguna anécdota de alguna de las visitas de los papas? ¿Tienes alguna? Ay, no sé, tengo muchas. Tengo obviamente para mí una fundamental que fue la visita de Estado y luego la visita del Papa Benedicto a México en la que nos tocó en la familia. Pero una muy bonita es que mis hijos habían vivido solo esa parte, pero cuando vino Papa Francisco, bueno, vamos a ir a la Basílica, pero solo van a ir a la Basílica los que lo esperen en la calle. Y los esperamos en la calle como 3 horas ahí en Insurgentes, y Juan Pablo II, que es donde está la Anunciatura, en una esquina. Y llegamos a las 5 de la tarde, pues para que esperaran. Y verlos todos emocionados,
gritando viva el Papa y verlos muy, muy emocionados con toda la gente, pues a mí eso me llenó mucho como mamá, como que había una parte de formalidades que para ellos, claro, marca su vida, pero que cuando te vas, pues en rebaño bien hablado, con un pastor y todos juntos ahí, pues a mí me conmovió muchísimo. Y otra vez cuando del propio Papa Benedicto, antes de la visita de Estado que fuimos, fui a la canonización de la Madre María Eugenia, de la Asunción. Y entonces fueron y esperaron horas ahí en la Plaza San Pedro. Entonces yo estaba en un lugar pues, donde están los de Estado, pero mis hijos estaban más lejos. Y me cuentan que uno de mis hijos se subió ahí a una barda y gritó viva el Papa. Y bueno, pues me dio mucho gusto. Como que esa parte protocolaria había sido ya invisible para ellos, ¿no? Por eso agradezco mucho al nuncio Coppola que haya ido a Michoacán a dar una misa en Aguililla. No saben la esperanza que lleva. Gracias Margarita por estos testimonios. Gracias. Pensaba que siempre es emocionante, ¿no? Encontrarse con un papa. Hay algo especial ahí. Sí. Más si es un papa argentino, ¿no? Soy un poco subjetivo. El papa. Humildemente. Lo dice otro argentino. Pero, Margarita, hablando de los papas, ¿no? Todos los últimos papas vienen hace tiempo no solamente proponiendo, anunciando, sino también denunciando estructuras, ¿no? Que son injustas, que la Iglesia, bueno, las denomina estructuras de pecado, y que lamentablemente en nuestra Latinoamérica quizás son muy evidentes estas injusticias. Y en este sentido, como, bueno, sos una mujer de fe, tenés tus creencias, hablaste de humanismo también, ¿cómo pensás que podemos colaborar para poder de alguna manera cambiar este mundo tan injusto, ¿no? Y hacerlo un poco más humano, ¿no? ¿Qué podrías decir en torno a eso? Yo creo que nos ha faltado, así como es muy importante la autocrítica y bueno, nada más como un apunte, las injusticias se ven todavía más fuertes cuando hay tanta desigualdad y somos regiones muy desiguales, ¿no? Pero desde luego la injusticia hay en todos lados, pero particularmente se muestran en entornos de desigualdad. Yo haría una autocrítica, pero también me parece muy importante darle también a los jóvenes lo que hemos logrado como iglesia, lo que un político al generar una política pública le significó haber crecido o haber sido formado poniendo en el centro a la persona. Lo que significó para un país, para una nación, no solo una parte de fe, sino el de mirar a los que menos tienen, la insistencia constante del principio de solidaridad y de subsidiariedad, lo que se ha traducido en políticas públicas. Y a mí me da gusto que haya autocrítica, pero la autocrítica no puede llevarnos al nivel de no reconocer lo que hemos hecho. Y yo a veces creo que a la iglesia le ha pasado eso, en la constante de reclamarse hacia sí mismo también le reclama a otros, y creo que también es importante saber lo que hemos hecho bien entre todos y lo que ha significado pues para muchos políticos tener esa fe y haber sido formado también en esa fe. Yo creo que para mí, por eso cuando dicen, no niego la fe, no, pues a mí alguien que me dice que tiene una fe, pues digo, pues qué bueno, porque en política, pues el sentido de trascendencia es mucho más allá que la rendición de cuentas a un ciudadano. Y qué bueno que la tenga, porque eso lo hará todavía mejor si es congruente. Tenemos que quedarnos aquí, va a haber otro programa con Margarita Zavala, nos tenemos que quedar aquí, el tiempo de la televisión y de la radio es así. Muchísimas gracias, Margarita, gracias Javier, Daniel y Patricio por estar ahí. Gracias, un gusto. Muchas gracias, Margarita, y muchas gracias a todos.
Bueno, pues nos tenemos que ir. Esto es Iglesia Online. Hasta el siguiente programa. Hasta la próxima.